Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta actividad dentro de las actuaciones preparatorias de la coronación canónica que se celebrará mediante el próximo 5 de octubre en la Catedral de Málaga. El objetivo de la mesa redonda es, por un lado, centrar el concepto de lo que es una coronación canónica. El propio título de la mesa redonda, del propio título se deriva su contenido, concretar cuáles fueron sus orígenes históricos, cómo se ha ido desarrollando, pero también desde un punto de vista teológico y jurídico que entendemos que es interesante a la hora de fijar esos contenidos. Cuando Jesús nos estuvo planteando la organización de esta actividad, yo creo que con buen criterio se orientó precisamente a que fuera una mesa redonda para que fuera una cuestión dinámica. Es decir, yo voy a sacar a la palestra algunos temas sin perjuicio de que, por supuesto, desde el público, cuando finalicemos, pues se pueden plantear cuestiones que no hayan quedado claras o cuestiones que no se hayan abordado, dado que, bueno, yo particularmente entiendo que es un tema que puede dar bastante de como digo, por centrar el objeto de la mesa redonda, lo que pretendemos es analizar el rito de la coronación canónica de imágenes de la Virgen, tanto desde el punto de vista teológico, jurídico, su origen histórico, cómo se fue expandiendo con carácter universal en Andalucía y concretamente en Málaga, para que de aquí podamos salir con una visión quizás un poco más aterrizada de lo que se va a celebrar el próximo día 5 de octubre. No he presentado a los intervinientes, ya con las palabras del hermano mayor, y así yo no me extiendo y vamos entrando directamente en materia. Don Salvador, empezamos por usted, ¿vale? Desde el punto de vista teológico vamos a intentar primero, creo que lo fundamental es establecer previamente el concepto. Desde el punto de vista teológico, ¿cómo podemos definir lo que es una coronación canónica de una imagen de la Virgen María? Vamos a ver, yo creo que es una cuestión complicada de entrada, ¿no? O difícil. Vamos a contextualizar y vamos a centrar teológicamente cuál sería la devoción, porque coronar, vemos a todas las imágenes de la Virgen, prácticamente a todas las vemos coronadas, ¿no? Entonces diríamos, ¿qué es una coronación canónica? Es un algo más, es un plus que se le da a una imagen concreta. ¿Y qué es lo que podríamos decir o cómo podríamos centrar esa coronación? Sabemos que a lo largo de la historia, tendremos oportunidad de hablar más extendidamente, ha habido costumbre de coronar a la Madre de Dios, de coronar a su Hijo. Pero en este caso, una coronación canónica, creo yo que podríamos decir que es el reconocimiento, no sé si estoy viendo bien las palabras, el reconocimiento a una imagen particular o a una devoción particular, al reconocimiento de una devoción extendida en la historia y el reconocimiento también a lo que esa imagen ha ayudado a realizar dentro de una comunidad, la transformación de esa comunidad, la devoción, pero también ya se hablamos misionalmente, pastoralmente, esa devoción ayuda a transformar el corazón de muchas personas. Pues la Iglesia, de forma oficial, con el trámite y con el proceso, que luego tendremos oportunidad de entrar en este proceso, pues de forma oficial corona canónicamente a una imagen y reconoce esa importancia, reconoce esa veneración que se le tiene y reconoce también, sobre todo, pues esas gracias que a través de esa imagen se derrama en el pueblo, ¿no? Me encanta lo de imagen que ha ayudado a transformar. Creo que es una frase la verdad que es muy bonita, porque al fin y al cabo se traduce en devoción hacia la persona. Claro, yo creo que siempre es algo más, porque si no nos paramos en qué ayuda la imagen, qué es lo que hace la imagen, al final todas podrían ser coronadas, ¿verdad? Pero de una forma o de otra, esa imagen tiene que haber entrado, calado en el corazón de las personas, tiene que haber ayudado a transformar el corazón de estas personas en una comunidad concreta. Ya estamos hablando en un arciprestazgo, en una ciudad o
hablando de qué tipo de devoción. Desde el punto de vista del derecho canónico, tú que eres un jurista de reconocido prestigio aquí en la ciudad, el privilegio conseguido a través de la coronación canónica o una imagen de la Virgen, ¿qué consecuencias conlleva hacia la propia imagen? Pienso que el privilegio que desde luego acaba de expresar, ese reconocimiento especial, ese plus de reconocimiento, porque es verdad que existe un ritual de coronación de Santa María Virgen, pero ese ritual de coronación es un ritual de coronación para cualquier imagen. Cuando hablamos de coronaciones canónicas, se ha empleado muy bien el vocablo plus. Estamos ante un algo más. ¿A qué obliga? La palabra privilegio, bueno, estaba dicho hoy, ¿no? La palabra privilegio, y sobre todo no se puede hacer, desde el punto de vista del derecho y del derecho canónico, no se puede hacer sujeto de derechos y obligaciones a una imagen, porque una imagen no deja de ser un objeto muy especial, un objeto sagrado desde luego, un objeto que por lo que se acaba de decir, que ha concitado la devoción, que ha calado en los corazones durante muchos años, un objeto especialísimo, pero en definitiva un objeto que no es sujeto de derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones, ¿quién los tiene? Pues los tienen los guardadores de esa imagen. Si esa imagen es de una asociación de fieles, como dice el decreto, o de una cofradía, o de una hermandad, esos son los receptores de los posibles derechos, pocos, y de las obligaciones muchas que la legislación especial, la normativa diocesana, establece para coronar una imagen. Y yo lo que quiero añadir ahora, si tenéis luego uno de nosotros entraremos en ese tema, pero la normativa diocesana lo que sí establece con cierta nitidez es que sea sostenida en el tiempo esos requisitos, esa formación espiritual, litúrgica, doctrinal, que subraya el decreto, que se sostenga durante los 2 años mínimos del proceso, pero que luego sea sostenida en el tiempo. Entonces, más en la hora actual, más que el derecho, desde luego un inmenso honor, y una satisfacción para los devotos y para los gestores de la cofradía o de la hermandad o de la asociación pública de fieles que sea, pero sobre todo una carga de obligaciones de que ese instrumento pastoral, que en definitiva es una imagen, pues esté vivo y sostenido en el tiempo. Alejandro, porque normalmente hablamos de coronaciones canónicas dentro del ámbito de imágenes titulares de hermandades y cofradías. Es verdad que existe otro ejemplo de imágenes históricamente coronadas que, bueno, con su proporcionada devoción y que no son titulares de ningún tipo de corporación. Pero desde el punto de vista de la religiosidad popular, que es el núcleo fuerte que conforman las hermandades, ¿cómo, según tu criterio, qué repercusiones tendría la celebración de una coronación canónica de una imagen? Bueno, tú lo acabas de decir, según ha habido 25 tipos de celebraciones de homenaje a la Santísima Virgen, al Señor, a las cofradías, por su conmemoración, por su centenario. Yo creo que la coronación canónica es la cima. Por mucho que se hayan inventado o aprovechado conmemoraciones de cualquier tipo, ninguna ha solicitado una unanimidad de acontecimientos, de efemérides excepcionales en el mundo de las cosas, como es la coronación canónica de la Virgen, de la que, a la hermandad a la que pertenece, ¿no? Entonces yo creo que esto es importantísimo, porque en el ámbito de las hermandades, bueno, todas las hermandades tendemos a alimentar nuestra historia con conmemoraciones por centenarios de fundación, de la bendición de las imágenes, de reconocimientos de títulos, pero de hecho incluso hay privilegios mucho tener un edificio que se autonómica de la relación de la Basílica Menor con un acontecimiento de un alcance inmenso. Sin embargo, no es
tanto pozo, tanta profundidad en la vivencia de los hermanos como fue la coronación del año 68. Entonces, la coronación canónica es importantísima por eso, porque de forma sin llegar ahora mismo se ha convertido en una cima de por sí. Y yo diría, que esto también lo aporto como una postilla, que es una forma de objetivar una devoción, ¿no? Es decir, las devociones son muy difíciles, siempre hemos dicho en los multidevocionales que la devoción entre no existe. Sin embargo, la coronación canónica es una forma de objetivar esa devoción, una devoción de una imagen que de verdad concita y es unánime el respeto, el cariño que genera no solo en su ámbito más cercano, parroquia diócesis, sino últimamente con el entorno digital, pues también muchas personas de la situación. Pero yo creo que la coronación es eso. Al final, la cima. Venimos hablando, don Salvador, y voy a meter una cuña porque a los que nos interesa el tema, y yo lo reconozco que a mí personalmente, porque cuando me enteré de lo que voy a comentar ahora, me dejó un poco descolocado. Cuando en el año 2020 se corona canónicamente una imagen de San José, titular de la parroquia de San José de Cádiz, aquí estamos de Puerta de Tierra, y efectivamente la imagen del santo se le lleva a la catedral y el obispo lo corona, y aparte, preparando esta mesa, estuve repasando documentación y efectivamente se ya tiene una coronación canónica. Claro, yo por lo menos particularmente siempre he entendido que estábamos hablando de imágenes de la Virgen ya pintura o ya. Pero, y por si usted nos puede aportar un poco sobre esa particularidad, en este caso la vida. Vamos a ver, esto es complicado. Esto es complicado, ¿no? Porque estamos hablando del año 2020, de una coronación canónica que tenemos documentada. ¿Qué habría que decir? ¿Cómo tendríamos nosotros que hablar? Una coronación canónica es un acto litúrgico. Y nosotros tenemos que partir y tenemos que decir que para cualquier acción litúrgica, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿O cómo se tiene que hacer? Una acción litúrgica se tiene que hacer siempre en nombre de la Iglesia. Bien. Lo tiene que hacer la persona legítima, en este caso estamos hablando, pues, la coronación canónica del señor obispo, si fuera una coronación pontificia, pues el Papa o un delegado del Papa. Y en tercer lugar, con los libros aprobados por la Iglesia. En este caso, vemos que hay una coronación canónica de San José, pero cuando nosotros vemos, se hace en nombre de la Iglesia, se hace en nombre de la Iglesia. Lo hace la persona legítima que puede coronar dentro de la diócesis, lo hace la persona legítima que lo hace, que puede coronar dentro de la diócesis, pero se hace por los libros aprobados por la Iglesia. Yo me traigo al ritual porque el único ritual que tenemos, precisamente, es el ritual de la coronación de la imagen de la Bienaventurada Virgen María. Es el único ritual que hay y el único ritual que reconoce la Iglesia. Esto no obsta a que en cualquier momento la Santa Sede pueda conceder un indulto a una imagen concreta, de una forma muy especialísima y de una forma muy concreta, pero de ordinario no está contemplado ni está recogido que se pueda coronar una imagen de San José. Yo creo que en la historia antes del concilio, Carlos posiblemente aquí pueda aportar, posiblemente antes del concilio sí que hubiera coronaciones de algún santo, no recuerdo y no sé, pero con el concilio Vaticano II todo cambia y el ritual que se aprueba en el año 81 es el único que tenemos nosotros y el único que reconoce la coronación de la Virgen. Por tanto, ¿se pueden coronar imágenes de santos que no sean la Virgen? Tenemos que estar diciendo que no. ¿Puede concederse un indulto de manera muy especial por parte del Santo Pontífice? Pues tendríamos que decir, pues sí. Retomando el planteamiento original, la verdad que la aclaración yo tenía ganas de escucharlo porque era una cuestión que yo tenía ahí pendiente de estudio y de ver la motivación. Volviendo a las coronaciones canónicas de la imagen de la Virgen, ¿cuál sería a día de hoy, desde el punto de vista de la Iglesia, la finalidad teológica de una coronación? Bueno, yo creo que más que
finalidad pastoral, o una finalidad evangelizadora o misional. La finalidad sería otra, porque estamos reconociendo la importancia que tiene una imagen para la vida de cientos, miles, cientos de miles de personas, esa imagen de personas que se acercan a esa imagen desde la fe, personas que a través de la devoción pues viven y profundizan en lo que son y en lo que creen, personas que transforman el corazón. Entonces, la importancia, ¿cuál sería? Pues sería importante tanto y en cuanto esta imagen ayuda a transformar, ayuda a vivir, ayuda a profundizar y ayuda, desde luego, a sentirnos amados, llamados, enviados por el Señor a ser testigos de su amor en medio del mundo, ¿no? Entonces yo creo que sería la fundamental finalidad de la formación, ¿no? La finalidad teológica. No sería una finalidad, lo que estoy diciendo, sería sobre todo, una finalidad pastoral. Ayuda a transformar, ayuda a vivir, ayuda a proclamar, ayuda a transmitir, ayuda. Entonces, en ese sentido, la finalidad teológica está clara. Sería quizá entonces otra manera de hacer misiones. Estoy hablando, es verdad que aquí estoy hablando desde mi punto de vista personal, porque no tenemos refugio, pero yo creo que cuando estamos hablando desde un punto de vista teológico y estamos hablando de una coronación de una imagen, estábamos hablando antes del plus de esa imagen, ¿no? Entonces, realmente tiene que existir un plus que sea cuantificable. ¿Y eso cómo se cuantifica? Pues se cuantifica en tanto y en cuanto, no con datos objetivos, porque a lo mejor no los podemos obtener, porque el Señor actúa y a través de la Virgen en el corazón de cada persona de una manera que nosotros no podemos ni atipar siquiera, ni a lo mejor acercarnos, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que descubrir cómo esa imagen es importante dentro de una comunidad y ayuda y a vivir la fe dentro de esa comunidad. Tanto es así que, a lo mejor si nos vamos a la Esperanza o nos vamos a alguna de las imágenes, de las grandes imágenes coronadas en nuestra diócesis, ¿no? o en nuestra comunidad autónoma, pues nos damos cuenta cómo realmente las imágenes que están coronadas pues tienen una importancia singular, ¿no? Y todo lo que se mueve en torno a la imagen, y todo el que se mueve en torno a la imagen, y todo el que se acerca a la imagen, lo hace desde la fe y lo hace buscando realmente en cambiar de vida y en querer transformar esa vida delante del Señor a través de la Virgen. Y Carlos Ismael, una de las actuaciones que siempre se señala que es tronco fundamental del hecho de coronar canónicamente una imagen de la Virgen es, a colación también de lo que estaba diciendo don Salvador, es precisamente la realización de obras sociales, de obras de caridad. ¿Qué planteamiento existe actualmente dentro de las coronaciones canónicas de todo el entramado que implica la organización de una coronación canónica, la realización de estas obras sociales? Bien, pues una de las cosas que deja muy claro el decreto episcopal que aprueba la normativa en la diócesis de Málaga de las coronaciones canónicas, un decreto que, como sabemos todos, desde el 23 de enero de 2019, una de las cosas en las que insiste, junto con la formación doctrinal, la dimensión espiritual, la dimensión litúrgica, existe también, y lo subraya con suficiente énfasis el decreto, lo que se llama la dimensión socio-caritativa. Y volvemos a lo que he dicho antes. Esta dimensión socio-caritativa no es un tiro al aire, no es un hecho puntual, no es una obra en la que se empeña una hermandad o una cofradía o un grupo parroquial que vamos a hacer una verbena y vamos a darle el importe que cojamos de ellos a las hermanitas de los pobres o al comedor de Santo Domingo. No, el decreto lo dice con una nitidez suficiente, sostenido en el tiempo. 2 años mínimo, y bueno, eso respecto a la actividad sociocaritativa, pero es que la dimensión espiritual o la dimensión litúrgica, no sé si ahora hablamos de ella, te dice que mes, y durante 2 años, o sea que ahora por proceso. Pero yo siempre pienso una cosa, al menos ahora hay una normativa, al menos
menos ahora sabemos a qué atenernos. Al menos ahora hay un decreto y donde dentro de ese decreto hay una parte sustantiva, es decir, quién tiene derecho a, y luego hay una parte procesal. Sigan ustedes este ítem, este procedimiento. Cuando en el año 80 y tantos, la junta directiva y toda la cofradía de los hermanos de teatro empezaron el tema de la contratación, la máquina de la esperanza, no había absolutamente nada, era un vacío legal. Se suponía que el concilio había derogado toda la antigua y un tanto confusa procedimiento del cabildo de no sé qué basílica romana que era el competente en la materia. Y se suponía que esto se había hecho o derivado a competencia, era una competencia que se había derivado se decía que a la conferencia episcopal, pero no puedo aseguraros que en los años 80 nadie tenía ni la menor idea en la conferencia episcopal española, y no digamos en el obispado de Málaga, de una colocación. Al menos ahora hay algo a lo que atenerse. Entonces no había absolutamente nada. Y sobre todo, por volver a lo que me ha dicho, la dimensión socio-caritativa no puede ser puntual. Debe ser un acto que al menos tenga los 2 años de proceso que exige la normativa, siempre proyectado hacia el futuro esa continuidad. Yo meto ahí una costilla, vaya, para que yo creo que una coronación canónica, cuando nos metemos en una coronación canónica, yo lo he dicho a alguna hermandad, nos tiene que doler. Es que nos tiene que doler, y nos tiene que doler de verdad. No porque nos duela económicamente en el vacío que nos deja en el bolsillo con todo lo que vamos a hacer y vamos a realizar. Nos tiene que doler porque si realmente estamos moviendo una coronación canónica, si realmente estamos hablando de transformación de corazones, si estamos hablando de una realidad donde nosotros estamos viviendo desde la fe y queremos transmitir todo aquello que llevamos en el corazón, pues no hemos de olvidar lo que dice Carlos Ismael, la dimensión social. Y esa dimensión social no lo podemos arreglar con un talón de, yo qué sé, de 1.000 euros ni de 2.000 euros, ¿no? Sino que realmente hemos de ver cómo vamos a proyectar nosotros que realmente se note todo aquello que nosotros queremos realizar y la importancia que nosotros le damos a esta coronación. ¿Qué es lo que vamos a hacer con aquellos que menos tienen? Y como dice Carlos Ismael, no en este año ni en el que viene. ¿Cómo vamos a sostener en el tiempo esta obra? A lo mejor no la podemos sostener con la misma fuerza que la estamos sosteniendo en todos los primeros años, pero algo debe de quedar siempre de una coronación y algo debe de quedar hacia los que menos tienen. Por eso yo creo que lo mismo que tenemos las dimensiones espirituales, la catequética, la social es fundamental. Es fundamental porque es que nos tiene que doler, y nos tiene que doler de verdad, porque los pobres nos tienen que doler. No porque sean pobres, sino porque son hijos amados de Dios, son los preferidos del Señor, y cuando estamos hablando de una coronación, cuando miramos a las devociones, cuando acudimos delante de la imagen, acudimos en nuestra pobreza normalmente también, y ya a lo mejor no la pobreza económica, pero también muchísimas personas que no tienen dónde agarrarse, pues nosotros hemos de fomentar para que esas personas, a las que les falta lo básico para vivir, de una forma o de otra, pues que nos hagamos presentes en la vida de esas personas y podamos de alguna manera facilitar o podamos de alguna manera mejorar en algún campo concreto la vida de estas personas. Y la coronación canónica sí es el plus, es lo más que podemos hacer en una hermandad. Y nosotros queremos que se note lo que estamos haciendo, lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer no salvando la documentación cuando se entregue por la mínima, sino haciendo un esfuerzo para que realmente se note que queremos y que estamos dispuestos a coronar, y que eso se note en estos 2 años, pero que se note sobre todo en el tiempo y con los que menos tienen. Sí, perdona que me metí en... No, brevísimamente. Has empleado la expresión, nos tiene que doler. Digo, es que hay otras cosas que existe el decreto que nos duelen igualmente. Es decir, yo estaba pensando en la formación doctrinal. Este estudiante la Marialis Cultus de Pablo VI o la Redemptoris Mater de Juan Pablo II se las trae. Y los gestores, vamos a llamarnos así, de cofradías, sabemos lo que cuesta, lo que duele tener que congregar a cofrades para formación. Es decir, que el dolor por emplear
no es solamente rascarse el bolsillo o trabajar como fieras en una verbena para recaudar fondos. El dolor está también en asistir a los cursos de formación e insisto, cualquiera que tenga una mínima experiencia cofrade, de gestor o de mano de número, sabe que congregar a hermanos para la formación tiene que hacer. Lleva causa cierto dolor. Bueno, bien. Yo creo que causa cierto dolor, pero yo creo que es fundamental. Me voy a meter ahora mismo, me voy a salir del guión, pero ya sé que no es el guión. Me voy al documento que sacaron los obispos del sur en junio del año pasado, ¿no? Sobre la Virgen María, sobre la piedad popular. Y ellos ahí hablan de los 3 pilares básicos que han tenido tradicionalmente, tenemos las hermandades, que es formación, culto y caridad, que yo creo que todo eso lo tenemos metido a fuego y sangre, formación, culto y caridad, lo sabemos, pero hay algo más que nos dicen los obispos. La formación es fundamental. El culto lo damos por supuesto, y la caridad, a veces intentamos, pero hemos de hacer un esfuerzo para que hagamos caridad. Pero hay un cuarto pilar que nos hablan los obispos, junto a la formación, que eso lo da también la formación, el culto y la caridad, que es, y yo creo que lo tenemos claro hoy en día en todas las hermandades o en todas las juntas de gobierno, que es el cuarto pilar que nos dicen que ya es indispensable. No son 3 pilares, sino que son 4. Es la evangelización. O nosotros evangelizamos desde las hermandades, o nos damos cuenta y somos conscientes de que somos instrumentos evangelizadores en medio de nuestra sociedad, o no somos nada. Hemos de reconocer. Por eso me voy de nuevo a la formación. Yo creo que las personas llegan a las hermandades de muy diversas maneras. A mí nunca me preocupa por qué llega una persona a una hermandad. Lo que sí me preocupa es que las juntas de gobierno tienen que tener las ideas claras de que aquellas personas que posiblemente estén unidas a la Iglesia y al Señor por un hilito, nosotros vayamos llenando de sentido y vayamos fortificando la fe de esas personas. Y tenemos que hacerlo ¿cómo? Me voy de nuevo a la formación, desde la formación. Y nos tiene que doler, dice Carlos, que duele atraer a las personas para que se formen. Y adolecemos de falta de formación de nuestra Iglesia, no en nuestras hermandades, sino que en nuestra Iglesia en general. Adolecemos de falta de formación. Es necesario y fundamental que busquemos medios para formarnos cada día más y mejor, para dar a nuestra esperanza, como este 1 Pedro 3:15, aquel que nos pida. Pero está realmente, decir, mira, yo soy cofrade, yo me he venido a esta hermandad por lo que sea, pero yo tengo que llenar de sentido haberme acercado a esta hermandad. Tengo que llenar de sentido el haber firmado por esta hermandad y el ser y el sentirme cofrade. Y ahí es donde tenemos que luchar por la formación, por el culto y por la caridad, y desde ahí estaremos luchando precisamente por el cuarto pilar, que cada día tenemos que tener más claro, que es la evangelización. Somos pilares fundamentales. Las hermandades son básicas, junto a otras realidades, pero las hermandades, y más en nuestra ciudad, en nuestra diócesis, son básicas para anunciar a Cristo, para anunciarlo a través de su pasión, de su muerte, de su resurrección, en María Santísima y en los santos, y para que realmente nosotros vayamos mostrando a las personas que es necesario vivir el Evangelio, y que si somos cofrades estamos llamados a vivir el Evangelio aunque nos duele. Y estamos llamados a vivir el Evangelio en la realidad concreta que nos haya tocado vivir. Y ese es un esfuerzo fundamental que le toca a las hermandades y especialmente a las juntas de gobierno. Por eso hoy en día se incide tanto en la formación, que también nos intentamos muchas veces escapar por la mínima. Hemos de buscar y hemos de querer estar cada día mejor formados para mejor poder transmitir lo que somos y creemos, y para poder mejor llevar aquello que el Señor transmite y que lo llevamos por nuestro interior en vasijas de barro, intentar llevárselo y transmitírselo a los demás. Entonces, la formación fundamental y la evangelización que acompaña esa formación, y ese culto y esa caridad. Y ya está, que si no, yo creo que no acabamos, Además, con formación se evitan salidas de día. Algunas cositas, sí. Fundamental. Bueno, vamos a pasar ya a otro ámbito. Yo creo que hemos dado una pincelada de lo que consiste una coronación canónica. Vamos a pasar al ámbito de la historia. ¿Vale? Ale, origen de las coronaciones canónicas, que creo que nuestros queridos frailes capuchinos tienen algo que ver, ¿no? Así es. Parece que las cosas no cambian, y entre capuchinos y jesuitas aportaron el punto fervoroso y el punto jurídico, ordenativo, intelectual
actual que consiguieron que funcionaran las coronaciones canónicas. Hablamos del siglo XVII, finales del XVI, comienzos del XVII, un capuchino, lo tengo apuntado el nombre porque es un apellido un poco raro, Fray Jerónimo Paulucci, ¿no? Bueno, pues se dedicaba en sus misiones a, bueno, los capuchinos, como sabéis, eran grandes predicadores, ¿no? Esto sí lo tenemos muy asumido aquí los cofrades pastoreños, ¿no? Porque aquí tenemos felices ejemplos con Fray Diego de Cádiz, como Dista Bardales, bueno, pues este sacerdote, pues cuando hacía sus misiones en la zona donde iba, les gustaba rematar esa vivencia religiosa con la imposición de la corona a la imagen o al icono mariano que más tirón tenía en la región. Eso parece que empezó a hacerlo como algo como acostumbrado. En paralelo a Fray Jerónimo, un jesuita, no era sacerdote, pero era un noble, pero vinculado a los jesuitas, Alessandro Sforza, lo que se dedicaba era a darle solemnidad a las coronaciones y a patrocinarlas de alguna forma. Gracias a su influencia consigue pues que, bueno, en la Basílica de Santa Eulalia una especie de registro o generar una especie como de protonormativa para llevar estas coronaciones canónicas. Lo digo en palabras muy básicas para que nos entendamos, ¿no? Y es el primero que crea ese protocolo de coronaciones canónicas, así que entre unos y otros consiguen pues, que la coronación se establece como una especie de ritual religioso a seguir. Los primeros requisitos para esta coronación canónica fueron sobre todo la antigüedad de la devoción, también la popularidad e incluso, que también era muy propio del siglo XVII, los milagros que se le atribuían a ese icono religioso, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, hubo numerosas coronaciones, una de ellas la promovida por Sforza por la Santa María de la Febre, ¿no? Que tengo que apuntar que se coronó en 1631, que recibía culto en la sacristía de San Pedro. ¿Y en Andalucía? ¿Cómo llega el fenómeno de las coronaciones canónicas a nuestra tierra? En Andalucía hay que irse a Sevilla. En 1904 se corona la Virgen de los Reyes. La Virgen de los Reyes, la patrona de la archidiócesis de Sevilla, que es el primer icono mariano andaluz que se corona. En España hubo unas cuantas antes. Las primeras, una de ellas es la Virgen de Montserrat, la patrona de Cataluña, que en 1881 se corona. En 1900 se corona la Virgen de Begoña, la patrona de Bilbao, y en 1905, un año después de la Virgen de los Reyes, la del Pilar de Zaragoza. Pero en Andalucía, en 1904, es cuando la Virgen de los Reyes de Sevilla es la primera. En María Auxiliadora de Málaga, en 1907, que como sabéis está inmersa en una peculiar coronación solidaria, por llamarlo de alguna forma, en la que se corona el icono primitivo de Turín y de alguna forma solicitan que las devociones paralelas a María Auxiliadora que se quisieran unir a esta celebración, pues lo hiciesen. En este caso, con la congregación de Málaga, pues se adhiere. Por tanto, es una coronación un poco sui generis, porque no es una coronación concreta a una imagen, sino una devoción, vamos a llamarla universalizada, que después, digamos que tiene unos rayos secundarios en las pequeñas diócesis y pequeñas zonas, ¿no? La primera coronación canónica, en el caso de Málaga, en concreto un icono, una escultura ex profeso, es la de la Virgen de la Victoria en el Memorial del Rey, ¿no? Antes se habrán coronado en Andalucía muchísimas. Málaga realmente es tardía en la llegada. En 1909 se coronó la Virgen de la Cabeza de Andújar, que como sabéis, si no lo sabéis explicado, que el icono original se pierde y se vuelve a coronar el actual de Navajarejo en el año 60. En Granada, al final o a la segunda mitad de la década de los 10, se coronó la Virgen de las Angustias de Granada, la patrona de la archidiócesis también nuestra. En el 16, el puerto de Santa María coronó la Virgen de los Milagros. En el 19, la popular Virgen del Rocío de Almonte, de Huelva, que todavía, hay que recordar que la diócesis de Huelva no existía todavía, pertenecía al Estado de Huelva, pero pertenecía a la archidiócesis de Sevilla, la diócesis de Huelva se crea en los años 50. Y ya en la provincia de Málaga, la primera va a ser la Virgen de los Remedios de Antequera, en el año 22, que es la primera de los iconos provinciales que se coronan. Después tengo que apuntar muchísimas coronaciones importantes y de gran relevancia: la Virgen del Carmen de Jerez en el 25, la Virgen del Perpetuo Socorro, un cuadro que se venera en el Santuario de los Redentoristas de Granada, se corona en el año 26. En el 29 otro cuadro, la Virgen del Antiguo, que se venera en la Catedral de Sevilla, también se corona, aprovechando la posición universal iberoamericana, una devoción de muchísima importancia en el descubrimiento. La Virgen de la Capilla de Jaén en el año 30, en fin, podemos seguir aburriendo. Yo creo que las últimas patronas, por ejemplo, la Virgen del Rosario de Cádiz se corona en el 47, la Virgen del Magdalena en el 51, la Virgen de la Cinta de Huelva en el 92,
y el caso peculiarísimo de Córdoba, ¿no? Una devoción, Córdoba tiene una patrona, digamos, oficial que es la Virgen de la Fuente Santa, pero no es una devoción que todavía acaba de calar. Hay una patrona oficiosa que es la Virgen de los Dolores, que se corona en el año 65 y que es la segunda o tercera de la provincia, porque en el año 48 se corona por la gran devoción de la provincia, que es la Virgen de la Fuente de Sevilla. Ha comentado Alejandro un tema que si da tiempo en la mesa redonda podríamos debatir, que es la imagen de la Virgen que están coronadas canónicamente varias veces. De hecho, la Salus Populi Romani, Santa María la Blanca de Roma, ha sido coronada canónicamente en 3 ocasiones, y a lo mejor, si da tiempo, podemos comentar también el tema, aunque creo que nos estamos extendiendo bastante. Pasamos a las correlaciones en mano, ¿vale? Carlos Ismael. Mientras hablaba Alejandro, se me ha ocurrido y ha citado como la primera, la Virgen de Antequera. No es casual que en los años 20 el obispo de Málaga, Herrera, fuera un antequerano, es decir, que todas estas cosas hay que ponerlas también en una perspectiva en su tiempo y en su lugar. En su tiempo y en su lugar resulta que Juan Muñoz Herrera obispo de Antequera y que y se tornó a la Virgen de Antequera. Y estamos hablando de una época en que los obispos todavía se nombraban no tanto desde una conferencia episcopal que no existía, o no tanto, sino por privilegio real, y ahí está la figura de Romero Robledo, que tuvo bastante que ver en el nombramiento de Muñoz Herrera como obispo de Málaga, y yo sospecho que con la coronación canónica de la patrona una costilla breve con algo que dije, no solo la influencia de los canónicos, incluso de los seglares, ¿no? Es decir, el caso, por ejemplo, de la coronación del Carmen de Jerez no es más que un ejemplo de influencia del Primo de Rivera, el jerezano, del Primo de Rivera, que consigue que la Virgen del Carmen de Jerez, que era su gran devoción personal, se corona en el año 25. Y otra, que el decreto insiste, y a mi juicio irreprochablemente, en que estamos hablando de un hecho esencialmente religioso. Pero ahora estamos viendo que el Pisuerga pasa por Valladolid, hay una exposición iberoamericana universal en Sevilla, y casi como un número más, perdónenme ustedes la expresión de aquel evento universal, pues vamos a coronar Aparte, hay iniciativa del propio cardenal. Algo que se repite en el año 92, con el aniversario del descubrimiento de la Virgen de los Milagros de Palo de la Frontera, la Virgen de la Cinta de Huelva, son reconocidas en ese contexto del centenario del descubrimiento, ¿no? De América. En el caso malagueño, la coronación ya hemos hablado un poco de la coronación de María Auxiliadora, en el entorno en el que se produce esa coronación canónica. De hecho, posteriormente hay un decreto de la diócesis que reconoce el rango canónico para no dejar dudas. La coronación de la patrona de la Virgen de la Victoria. Bueno, la coronación de la patrona de la Virgen de la Victoria es también hay que marcarla en su lugar y en su tiempo. Estamos en la posguerra, Victoria suena demasiado a la victoria militar. Don Balbino, a la sazón obispo de Málaga, quiere subrayar de alguna manera ese nacional catolicismo que está revitalizando y que está incentivando el resurgir de una diócesis que tampoco lo olvidemos, había sido aniquilada, hubo que traer hasta objetos de culto de otros lugares, ¿no? Entonces también, es decir, bueno, es que se apuntó al cargo, se apuntó a quien estaba favoreciendo una diócesis que tanto en su presbiterio como en su presbiteriado, como en sus objetos materiales de culto y los templos y todo, había sido aniquilado. Dentro de este contexto de restauración de todo lo perdido y de subrayar el momento en que todo aquello en el trasfondo está la victoria de las armas de Franco y del verdadero sentir de España y el catolicismo español, eso que luego dio en llamarse nacionalcatolicismo, pues hay que enmarcar esta coronación de la Virgen de la Victoria, que sigue con un uso de la época, y las fotografías, sobre todo los reportajes cinematográficos que hemos visto, pues el ejército tuvo, como tenía en todo el ejército vencedor, naturalmente, como tenía en todo aquel momento, pues una preponderancia. Yo le enmarco en este
sentido de victoria de la Virgen de la Victoria, pero victoria militar también de los que vienen a recristianizar o a recanonizar una diócesis, admitámonos, aniquilada por completo. Podríamos también poner entonces en el año 47, yo creo en el mismo contexto, la Virgen de la Paz de Ronda, que estamos hablando de la Victoria en ese momento, pero hablamos también de la Virgen de la Paz con todo lo que traía y con todo lo que significa esa vocación en ese tiempo concreto y en Ronda también, ¿no? Con todo lo que había pasado en el 47, en mayo del 47. Sí, cuadra perfectamente. Hablando de la Victoria y de la Paz en el 47. Es más dulce o más hablar de la paz, Claro. de la paz como resultado de la justicia, de la paz como anhelo, pues hay que remarcar una victoria donde tiene su correlativo derrota, ¿no? Sí, aquí es como el anhelo, ¿no? Un anhelo que se Mientras busca que la paz paz y que se sí vive. es un anhelo más generalizado. Y el resto de coronaciones canónicas, yo ya la pregunta a los tres restos de coronaciones canónicas celebradas en Málaga, Aspiración, Esperanza, es decir, Bien, yo quisiera intervenir no para animar unas cuantas, una satina, pero sí quiero decir que la coronación de la Virgen de la Esperanza nos enfrentamos los directivos entonces, estamos hablando a mediados de los años 80, sobre todo a una indefinición absoluta, a un vacío legal en el que nadie sabía a qué atenerse y a una delegación diocesana de hermandades y cofradías escasamente interesada en el tema, por decirlo de alguna manera. Es decir, fuimos a hablarle y primero no sabían literalmente de qué estábamos hablando, tan es así, y luego, bueno, lo digo porque, bueno, sin decir nombres ni nada, y ha pasado mucho tiempo, pero es que este señor le dijo a un amigo mío que lo ignoraba, y le dijo, están los tiempos como para esta gente. Es verdad que luego la sensibilidad de don Ramón Busarray fue completamente distinta y sobre todo visto luego el resultado. A don Ramón y al nuncio le llamó poderosamente la atención un hecho concreto. En la Plaza de la Constitución, aquella villa, ignoramos las personas que había, pero ellos sabían perfectamente, don Ramón sabía que habían comulgado 10.000 personas. Es decir, no la arriba la Virgen y arriba la con ella, ¿no? Es decir, ese hecho hizo cambiar a don Ramón de opinión y don Ramón nos atendió razonablemente bien, aunque había una indefinición normativa tremenda y se desconocía por completo el asunto. Quiero subrayar, sin que esto sea ser más que nadie ni menos que nadie, que la Virgen de la Esperanza, el decreto o la luna, como le queremos llamar, de coronación de la Virgen de la Esperanza es de marzo de 1986. Es la primera a la que se reconoce. Lo único que pasa es que la cofradía no tuvo ninguna prisa por materializar esa coronación, se prefirió prepararla con tiempo y que luego hubo una cofradía que sí, a la que se le cedió sin ningún tipo de problema ni nada, y yo debo decir que yo estuve en la coronación de la Virgen de los Dolores de la Inspiración y disfruté mucho como cofradía. Vuestra experiencia particular, personal en alguna de estas coronaciones. Yo la de la Virgen de los Dolores tenía 3 años, la de la Virgen de la Esperanza tenía 5, aunque sí me acuerdo, como yo vivía en el centro, sí recuerdo a mis padres hablando, sin ser especialmente cofrades, recuerdo que ese día, el Día de los Patronos, fue un día muy especial en el centro histórico y que revolucionó la entonces no tan animada ciudad de Málaga en el verano, en el centro histórico, muchísimo, bueno, vamos. Entonces, bueno, fue un cambio de rutina enorme ese día, ¿no? Yo empiezo a vivir las coronaciones en Málaga a partir de la Virgen de la Virgen, probablemente yo creo que lo que hace es despertar a toda una generación de cofrades que habíamos desconocido por completo la coronación canónica. En mayoría que vivíamos las fotografías las más repetidas, ¿no? La del momento de la coronación de la Virgen de los Dolores en la catedral y la de la Virgen de la Esperanza con el nuncio del beso en la Constitución, como un mito, ¿no? Un mito. ¿Dónde el beso? En la mesilla. Suerte, además, que suerte, en vida del nuncio. Pues esa suerte la habíamos visto y era la oportunidad de volver a revivir, ¿no? A revivir eso que habíamos contado, pues los cofrades
por los que nos hemos criado nuestras hermandades, que hablaban maravillas, ¿no? Tanto, no solo de la esperanza y de la Virgen de los Dolores de la Aspiración, sino de otras muchas coronaciones canónicas que, por ejemplo, en el caso de mi hermano de los Dolores, que siempre consigue muy viajero y muy puro inquieto y un poco localista, pues la bandera de la esperanza de Villena del año 84, que también fue una de las que fue una bisagra en la forma de entender las coronaciones canónicas de la Iglesia. Totalmente, ¿no? Fue un antes y un después, ¿no? La forma. Y la de la Trinidad de la Cofradía de Jesús Cautivo viene de la mano también de, igual que era, lo hago en paralelo con el caso de la esperanza de los Dolores de la Aspiración, en el caso universal, la de la esperanza nos equivale a nuestra generación con la de la Virgen de la Estrella de Triana, en el año 99, que también hace un antes y un después, no solo por el concepto de coronación, sino también en este nuevo mundo de las masas, en torno a las cofradías. Esto cambia realmente. La ultramasificación de la coronación canónica de la Estrella de Triana, coincidiendo con el Congreso Internacional de Hermandades de Cofradías de Sevilla, es algo desconocido en cuanto a masificación. Yo creo que es el primer disparo de lo que hoy tenemos en estos jaleos extraordinarios. Después ya vendría esa triada, ¿no?, que le llaman de antes de Dorado, ¿no?, que incluso se hicieron muchas bromas al respecto de nuestro querido obispo, porque bueno, ya, pasamos de frenar muchísimo las coronaciones bueno, fueron un decreto a 3 consecutivas, la Virgen del Carmen del Perche, la Virgen del Fanarilla de la Amargura y la Virgen del Dolor del Puente. La primera de ellas fue la Amargura, creo que fue la primera. Y después el mismo año fue la Virgen del Carmen en julio y la Virgen de los Dolores en octubre. Que bueno, que es una etapa más que había los 22 cofrades, pues bueno, la primera Virgen que salió por la esquina, que le iban a coronar canónicamente, porque tras muchísimo tiempo de Sevilla, pues se pegó ese gran empujón, ¿no? Que bueno, por supuesto todas ellas, indudablemente, fuera de toda brevísimamente, la Virgen de la Trinidad, a la que tú te has referido como la primera que recuerdas, hubiese aprovechado un mito, que era el año de la Santísima Trinidad. Y recuerdo uno de los argumentos que los cofrades de la Esperanza utilizamos para coronar nuestra Virgen, y que fue, en cierto modo, al obispo le gustó. Era el año Santo Mariano o el año Mariano de 1988. Entonces, don Ramón acogió como un hito diocesano en el año Mariano la coronación de la Virgen de la Esperanza, y por eso además invitó a añado a la coronación de la Virgen de la Trinidad del Cautivo. Han pasado ya 25 años y probablemente causa una sorpresa enorme en el entorno cofrade, porque la Virgen de la Trinidad del Cautivo, ahora sí, gracias a Dios, goza de muchísimas, en el año 2000, pero me imagino, vamos, hoy no pasa que no existe. Mucho menos. La imagen es moderna. Se cogió con un alfiler y muy bien traído por los cofrades habla muy bien de la hermandad, ¿no? Habla muy bien de la hermandad, pero el historia que pasó por Valladolid era el año de la Santísima Trinidad. Absolutamente. Fueron muy hábiles. Fuimos muy hábiles. Soy de Rosario. Pasó algo muy parecido con la Virgen del Rosario de Córdoba en el año 94, la imagen también moderna de Luis Álvarez Duarte, que también en el contexto de un congreso de las hermandades del Santo Rosario, coronan a esta Virgen reciente y bueno, y también se beneficia de esa efeméride, ¿no? Yo aquí poco puedo hablar de coronaciones porque yo en la edad que tengo, en los años que estuve en seminario, fueron años de sequía de coronaciones aquí en Málaga. Y cuando llegó aquí salieron las puertas, las compuertas, ya los pueblos. Entonces poca coronación pude yo ver. La que sí viví de cerca y la que sí tuve la oportunidad de participar y disfrutar fue la coronación fuera de Málaga, pero sí que fue la coronación de mi patrona, la Virgen de Rosario de Fuengirola, ¿no? Que estamos hablando, yo creo que de una coronación distinta. En el Castillo de Sohail fue, yo estuve. En el Castillo de Sohail, exactamente. Calor. Ahí estaba yo arriba también en el altar, calor, sí hacía calor, pero mereció la pena. Mereció la pena y sobre todo, mira que la hermandad tiene, o sea, la Virgen tiene su archicofradía, pero es algo que trasciende, el Rosario en Fuengirola es algo que trasciende a la archicofradía, sino que es algo que toca a todo el pueblo, ¿no? Y ahí todo el pueblo se sintió partícipe de ese hecho que fue el reconocer precisamente pues, esa devoción y esa fuerza que tiene la Virgen del Rosario en el pueblo, ¿no? Yo creo que se preparó de manera exquisita, se fue a las fuentes históricas, se volvió al primer lugar donde la devoción comenzó a la Virgen del Rosario en el castillo y se tuvo la suerte de
esa fue la coronación, que yo tuve la oportunidad de preparar, de vivir, de disfrutar, de estar un poquito más cercana a esa coronación. Y ahora ya me toca, como delegado, sí es verdad que estoy inmerso, he estado en algunas cositas que estamos trabajando, entre ellas la pastora, ¿no? Que es la que nos tiene ahora mismo entre manos, pero todos a cordero ahora mismo, ¿no? Y por disfrutar y por vivir. Yo estoy en los triángulos, viendo cómo trabajáis, cómo preparáis, cómo esforzáis, cómo vais viendo qué es lo que vais a hacer y cómo queréis hacerlo, no solamente para que quede bien la celebración, sino todo lo que hemos hablado previamente, pero eso es algo que ya digo, que a partir de octubre, pues podremos empezar a disfrutar con vosotros. No puedo evitar, escuchamos de la coronación del profesor de Fuengirola y que siempre me viene a la cabeza, yo lo tengo muy presente a Jesús Castellano, además de haber vivido tan profundamente la coronación de los Dolores del Puente, que fue una coronación también muy del pueblo. Recuerdo encontrarme de la coronación de la Virgen de los Dolores de Fuengirola y siempre con Susana me decía, porque hemos estado, yo vengo del castillo de Sogel, donde me ha caído todo el soleil, porque hacía un calor verdaderamente tremendo, pero recuerdo Fuengirola entera en la calle, ¿no? Aquello fue impresionante, un acontecimiento histórico. Lo que dice, la Virgen trasciende, ¿no? Su archicofradía de calle, ¿no? El que Javier, yo creo que como la esperanza, su momento de inspiración, o cualquiera de las que hemos tenido también últimas, ¿no? Pero aquello fue desde luego un hito que marcó a la ciudad de Fuengirola. Cambiamos al último tercio, ya han salido algunas de las cuestiones que bueno, sacaríamos ahora, pero por centrar un poco a las personas que nos escuchan de El Salvador, ¿cuáles son los requisitos que la Iglesia Diocesana de Málaga a día de hoy exige para el reconocimiento, para la concesión, mejor dicho, de una coronación canónica? Resumidamente. Vamos a ver, sí, son datos objetivos, ¿no? Ya hemos hablado, yo creo que en la mesa se ha hablado realmente cuáles son, qué es lo que se exige y qué es lo que se pide. Pero son datos objetivos. Carlos Ismael nos hablaba de que en los años 80 pues no había una normativa, no se sabía dónde acudir, nadie se sabía exactamente de qué es lo que se estaba hablando, y hoy en día, desde el año 2019, ya hay una normativa que nos dice, que nos centra y que nos señala cuáles son los objetivos que hemos de seguir para pedir una coronación canónica y tampoco hay, aunque pidamos una coronación canónica, tampoco se nos dice que hay garantías de que se vaya a coronar, ¿no? Aunque se inicie el proceso. Eso lo sabemos aquí, pero para irnos datos objetivos. Primero, la antigüedad. Estamos hablando del Rosario de Fuengirola, pues con este dato objetivo que tenemos hoy en día de 100 años de antigüedad de la imagen, no se coronaría la Virgen del Rosario, ¿no? Ni tantas otras posiblemente, pero 100 años de antigüedad. Pero no solamente 100 años de antigüedad, sino 100 años de antigüedad con una devoción probada durante esos 100 años. No porque la imagen tenga 100 años, pues es válida para coronar canónicamente, sino 100 años de antigüedad y una devoción probada durante esos 100 años, o 200, o 300, o más, ¿no? Después, si pertenece a una asociación pública de fe, a una hermandad, pues la hermandad tiene que tener también una antigüedad mínima de 50 años. Eso como dato objetivo. Y ahora comenzamos, ¿no? con todo lo que es el proceso, que ya hemos hablado sobre él, y no me extiendo en el proceso, pero el proceso, primero, partiendo de la devoción y partiendo de la antigüedad, y partiendo del interés de una hermandad y de unos fieles que realmente pues quieran promover una coronación en la hermandad o la coronación de una imagen, pues se tiene que acudir al obispado y plantear que se quiere pues coronar canónicamente una imagen. Y ya pues se inicia el proceso. Primero ver la oportunidad. Ya nos habla el mismo decreto después en su momento, no más de una coronación al año en la ciudad. Bueno, pero hay que hacer un dossier. Eso lo sabéis bien aquí la doctora, que lo habéis trabajado amplia y profundamente, y ese dossier tiene que tener unos puntos que son fundamentales. Esos puntos fundamentales que los tenemos que desarrollar en no menos de 2 años, también lo decía Carlos Ismael, no menos de 2 años, pero que pueden ser una coronación, podemos estar 2 años de preparación o 3 años de preparación, pero no coronar a la Virgen a lo mejor en esos 3 años, ¿no? O al final de esos 3 años. Podemos seguir preparando, podemos seguir esperando, o a lo mejor no hay garantía de que se corone la Virgen al término de esos 2 años. Pero, ¿cuál es el proceso que hay que seguir o qué es lo que tenemos que tener en cuenta en ese dossier que hay que presentar en el obispado? Lo decíamos, ante una formación doctrinal básica.
tenemos que incidir en la formación en nuestras hermandades. Si tenemos la fuerza, si tenemos la devoción, si tenemos las personas, si tenemos el empuje para querer coronar una imagen, vamos a hacer un esfuerzo por formarnos. Pero por formarnos no en cualquier cosa, sino en materia de enjundia y en materia doctrinalmente que sean enriquecedoras para los creyentes y para aquellos que estamos apostando por la coronación de la imagen. Estábamos hablando antes de los grandes documentos de la Iglesia, de María el Culto, Redentor Omni, o los documentos, ¿no? Concilio Vaticano II, nos podemos ir a muchísimos sitios, ¿no? Expresamente señalado en el decreto. Expresamente señalado en el decreto. Y otros, pero que hay documentos a los cuales podemos acudir y no se nos acaban. Nos podemos meter en la doctrina social de la Iglesia. La cosa es formarnos y enriquecernos como creyentes que estamos apostando y que estamos luchando y que estamos preparando, pues queremos ver, ansiamos la coronación de nuestra imagen. Después hablamos también de una dimensión espiritual. Yo creo que todos en una hermandad, pues ciertamente tenemos cierto movimiento espiritual, pero se nos pide que en este tiempo profundicemos en esa dimensión espiritual. ¿Y profundizar en dónde? Pues profundizar, me lo dice el decreto, en retiros, en ejercicios espirituales, en promoción y puesta en práctica de actos de piedad, de trigo, novena, rosario. Después una dimensión litúrgica, que nos preparemos y nos preocupemos de participar activamente en la celebración de la Eucaristía, celebraciones de la palabra, que nos preocupemos de participar con provecho de actos penitenciales, de fomentar pues la adoración eucarística. Y después tener mucho cuidado en que aquellos que están solicitando la coronación canónica pues se cuiden también de una formación litúrgica adecuada. Y no metiendo ya la última, la dimensión sociocaritativa. Lo decía Carlos Ismael, lo decía Alejandro, lo decía Juan Cristóbal, lo decía yo antes, nos tiene que doler. Y nos tiene que doler bastante, porque el amor que le tenemos a la imagen, el amor que le tenemos a la Virgen, no tiene precio para aquello que se nos pide que realicemos hacia los demás. Pues de alguna manera tenemos que cuantificar, y no hay que hablar de nombres, pero tenemos que cuantificar ese amor, ¿no? Y ese amor, mientras más sea el amor, pues más nos entregaremos y más nos volverá a despegar el bolsillo, porque más nos habremos entregado y más habremos luchado, no solamente por hacer una obra sociocaritativa, sino por intentar mantener esa obra sociocaritativa, ¿no? De una forma o de otra. Y ya concluido presentado ese dossier, realizado ese dossier, una vez que hemos concluido, pues ya se presenta la memoria, esto va tutelado para la delegación, se presenta la memoria y ya se pide, una vez que se le da el visto bueno, pues ya se pasa a pedir la coronación canónica, ¿no? Donde a mí, como jurista, me llama la atención una cosa, que hasta ahora ha sido dato objetivo. Actividad de la imagen. Devoción, cierta popularidad, los 50 años, dato objetivo. Pero luego tiene un tema discrecional, que lo dice expresamente el decreto. La oportunidad a juicio del obispo. Claro, pero y esta oportunidad, que es el obispo el que junta, introduce ya un elemento de pura discrecionalidad. Y quizás decisivo. Claro, sí que es decisivo, porque se presenta el informe, hemos trabajado, se presenta el informe por parte del director espiritual, por parte de la delegación, por parte de tal, pero todo eso se presenta al señor obispo, que el señor obispo al final, visto lo visto, es el que tiene que tomar la decisión de esa coronación, ¿no? Y es el que decreta al final la coronación canónica de la oportunidad que se dice, ¿no? de esa coronación canónica. Discrecional por completo. Es decir, cumplen ustedes todos los requisitos, pero bueno, puede darse en muchos casos, no puede darse porque a lo mejor porque si ya la parroquia hay demasiadas cofradías, demasiadas imágenes de jornadas, pues no conviene, a lo mejor en el barrio, o a lo mejor igual otras hermandades que tengan, otros barrios, otros distritos que tengan imágenes más aisladas, pues quizá convenga más totalmente más incentivar esa zona. Y a veces dejarse llevar también en un momento, es decir, antes de empezar el proceso, para decir, pues mira, este no es el momento adecuado para iniciar el proceso, ¿no? Y podemos esperar, podemos aguantar unos años más y después podemos iniciar más tarde el proceso. Y entonces no vamos a quemar este cartucho y más adelante. Yo creo que también se trata de estar en diálogo, que el diálogo sea fluido y que queramos escuchar, queramos atender y
riqueza, porque la hermandad la obliga a unirse, es decir, aquí ya da igual quién es el faraón que durante su mandato pues, se le ha puesto la corona a la Virgen, sino que podría como hermandad preparar un camino que puede durar pues, 15 años. Y que no hay garantía de que se vaya durante un mandato se vaya a coronar una imagen, ¿no? Eso no existe garantía. Bueno, hemos visto los requisitos, la situación, el procedimiento que se sigue actualmente en la diócesis de Málaga para la coronación. Hemos hablado también anteriormente de la reglamentación del año 1999, quizás ahora un poco más restrictiva o exigente a la hora del cumplimiento de determinados requisitos. Alejandro, Carlos Ismael, quien se quiera tirar a la palestra. Posibles futuras coronaciones en Málaga. Opiniones, por supuesto, puramente particulares. Yo no quiero tirar nada, pero lo que sí quiero es, porque me llamó la atención en su momento, cómo se interpretó desde la prensa de Málaga la aparición de este decreto. Los titulares fueron que eran descartadas la Virgen de tal, la Virgen de cual y la Virgen de cual. Con nombre y con apellido. Hay una lista incluso para que pueden ser Y coronadas. luego a continuación era la lista de las coronables y de las que se obligan ustedes. Pero de entrada los titulares fueron, nada de lo que estamos hablando, de que esto sea normalidad, no. Los titulares fueron, quedan descartadas por el decreto la Virgen de tal, la Virgen de cual, que no te Mi descargo la pregunta la hecho positivo, no por es respeto ninguna, ¿no? Y a continuación se daba la lista de las que podrían. Hombre, y lo que pasaba es que como había solicitudes de por medio, yo no voy a preguntar, ahora no voy a responder sobre cuál es el periodo coronada de momento, pero sí puedo decirles que la verdad es que de forma oficial, véase por vía de una modesta junta de gobierno perdida en julio de hace 6 años, a las que han intentado presentarla, tenemos me salen 5 imágenes de la Virgen, me podéis rectificar que seguro que ya hemos más lograr, pero la Misericordia ha movido ficha oficialmente para coronar a la Virgen del Gran Poder, Fusionada movió ficha para coronar a la Virgen de los Bienes Favores, la Estrella llegó a aprobar en un cabildo de hermanos, como mismo una junta de gobierno, iniciar los trámites para la coronación de la Estrella hace muchísimos años, que queda una cosa como marcada, el prendimiento con el Gran Perdón y la Paloma. Esas hermandades movieron ficha oficialmente, no estamos sacando del sobaco, ¿no? Las hermandades lo movieron de forma oficial, ¿no? Y de forma para ello. Después, en cuanto al febrero de coronarse, bueno, hay que darle muchas vueltecitas, porque también, yo siempre digo lo mismo, bueno, también se pueden coronar devociones no pertenecientes a cofradías, ¿no? Yo creo que hay una lacra que la coronación canónica la hemos degradado a un acontecimiento cofrade. Esto irá mucho con lo que hemos dicho al principio con el tema de la cima. En la pastora ha ocurrido, en algunos mentideros cofrades nos han dicho, ay, la pastora me la manda muy pequeñita, la será muy pequeñita, pero la devoción de la Virgen y la imagen es enorme y es fundamental para contar la historia de la religiosidad popular en la ciudad de Málaga. Si la pastora se queda en la ciudad de Málaga, esto está clarísimo. Si la hermandad tiene 100 hermanos, o tiene 400, o no tiene hermandad, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Yo creo que ahí también sí tenemos que meter un poco y enfatizar también. Yo creo que lo del dato objetivo de los 100 años, pues las descartadas, no vamos a las descartadas, es lo que estábamos hablando antes. Aquí no se trata de hacer coronaciones como rejillas, ¿no? Y de que todo el mundo tenga que ser coronada, porque estamos hablando del culmen y de la cima. Entonces, bueno, pues ahora mismo con unos datos objetivos, que aquí no se ha buscado en ningún momento quitar a nadie de en medio, se ha intentado centrar y dar importancia precisamente al acto de la coronación canónica y de que estemos viendo y descubramos de que es algo, de que una celebración realmente especial e importante dentro de la hermandad o dentro de la ciudad, que lo decía antes, no tiene por qué ser una hermandad quien corone a una imagen, ¿no? Puede ser una patrona que no tenga su hermandad, puede ser, pero que las hermandades o las devociones van caminando y a su momento, pues a cada una, si le tiene que llegar, le llegará a su hora, ¿no? Y no tenemos que estar buscando de que todo el mundo, todas las imágenes tengan que estar coronadas, y si no están coronadas les falta algo, o les falta ese plus, ya en este caso, en ese plus de religiosidad, sino ese plus de material, ¿no? De la coronación. Y de casi club, de algunos dos. Fondo con cámara romana en el pecho de bandera. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los intervinientes en la mesa redonda. No sé si alguien del público quiere plantear alguna cuestión, algo que no haya salido, porque el tema la verdad que da para mucho más. Algo que no haya
haya salido, algo que no haya quedado suficientemente claro. Hola, muy buenas tardes a todos. Enhorabuena lo primero, a los ponentes y al moderador. Lo comentaba el moderador al principio y lo contestaba Carlos Ismael de manera sucinta. La diferencia al principio de las coronaciones litúrgicas y las coronaciones canónicas, las diferencias legales que puede haber en cuanto a criterios. Y al hilo de eso me planteaba qué posibilidad legal hay actualmente de que alguna cofradía que coronara litúrgicamente a su imagen pudiera pedir la convalidación, porque ha habido casos, me vienen a la cabeza en Sevilla algunos, que la coronaron litúrgicamente y después hay unos criterios o un sostén legal que le permitía pedir convalidaciones. De hecho, por eso hay muchos aniversarios ya de décadas de coronaciones canónicas que en realidad no lo fueron en su origen, sino que ha sido como una conversión. Muchas gracias. Entiendo que en la medida de que la imagen coronada en su día litúrgicamente cumpla los requisitos de la normativa diocesana, es perfectamente posible. Si no cumple la normativa diocesana, yo como jurista creo que no sería posible. Por lo demás, yo recuerdo, en Málaga hubo una coronación preparada con cierto esmero y muy cuidada y se subrayó mucho. Me estoy refiriendo a la Virgen de las Angustias, de la Cofradía del Descendimiento. En su día hubo una coronación litúrgica con pregón, con cartel, con cierta preparación y cierta magnificencia, pero se subrayó mucho desde la propia cofradía que se trataba de una coronación litúrgica. Una coronación litúrgica, vaya, no me voy a la historia trasera, ¿no? Me voy hoy en día. Una coronación litúrgica no deja de ser de imponer una corona a la Madre de Dios, a la Virgen, ¿no? Estando yo de párroco en Benamocarra, pues hice una coronación litúrgica y lo único que hicimos fue imponer una corona a la Virgen, pero no estábamos coronando a la Virgen. La Virgen ya de por sí ya sabemos que está coronada, ¿no? Está allí en el cielo y ella es la primera redimida y ella está gozando en Reina y Madre de todos los criados, decimos en el Rosario. La coronación canónica, lo que estamos hablando del plus a ciertas imágenes que cumplen con unos requisitos objetivos, lo tenemos ahora mismo, los requisitos objetivos para que esa coronación se pueda hacer canónicamente. Pero litúrgicamente, cualquiera, en cualquier momento, en cualquier parroquia, podemos, cuántas veces hemos hecho, hemos comprado una corona o nos han regalado una corona y se la hemos puesto a la Virgen. Y es una coronación litúrgica. ¿Es canónica? No es canónica. Hoy en día estamos hablando, que podría ser que se dieran después los requisitos, pero ya no sería convalidar aquella coronación canónica, sería hablar de otra cosa. Exacto. Sí, yo creo que ese modelo peculiar, yo diría que extraño, mixto, lo historiografé tantos amigos Alejo en la diócesis de Sevilla. La primera yo creo que fue la vida de las Mercedes de Santa Genoveva, en el año 97, que hace una especie de convalidación sui generis o reconversión en canónica de la imposición de corona de los años 40. De hecho se cumplían 50 años desde que la imposición de corona en el año 47, y la convierte en canónica y la hermandad pues monta unos grandes factos en esa época, y después llegan unas cuantas más, la cofradía de San Roque, de memoria, varias cofradías, la Medina Pastoral de Capuchino, que aprovechan imposiciones de corona en su momento solemne, ¿no? Y que desde la tesis le dan esa especie de rango canónico a posteriori o diferido, podríamos decir también. Bueno, una figura un poco peor, pero yo creo que no se ha repetido más. Yo creo que eso no ha salido, ojalá me rectifique, pero yo creo que eso no ha salido de la archidiócesis de Sevilla en concreto, no lo he vuelto a ver en ningún otro sitio. Yo creo que volver a lo que decía antes con la imagen de San José, que está coronada tal, es volver, tiene que ser un hecho realizado en nombre de la Iglesia por la persona que puede realizarlo y con un ritual que esté válidamente arreglado. ¿Existe el ritual de coronación litúrgica? No existe. Claro, sí, también cuando preguntaba Juan Cris sobre el tema de San José, yo solo conocí a un San José coronado y es de una iglesia herética. Así que me extrañó, ¿no? Que era del Palmar de Troya, ¿no? De la iglesia palmariana, de salir a su San José coronado, pero no conocía yo dentro del rango católico el caso de Cali, es peculiar, pero Cali es algo que Cali es Cali, ¿no? Al hilo de esta cuestión que creo que es interesante y aprovechando para hilar distintas cosas que se han abordado en la mesa,
yo creo que eso que sería una oportunidad perdida el buscar una posible convalidación, porque precisamente lo que ha venido a poner en valor esta actualización del decreto que tenemos en la diócesis de Málaga es que la coronación canónica, más allá del reconocimiento a alcanzar ese plus que habéis retratado bien, es que no sea flor de un día, que no sea unos fuegos artificiales, que no sea un festejo puntual, que en ocasiones, si echamos la mirada atrás, distintas coronaciones de nuestra era moderna, no me refiero a las dos últimas, sino del siglo XXI, Y nosotros de Málaga tampoco. han sido así, ¿no? Entonces, desconozco si este calado de este camino preparatorio pues se exige, se pide, lo están viviendo en otras diócesis, pero en el caso de Málaga, nosotros los pastoreños, que hemos sido los primeros que hemos estrenado esta actualización del decreto, que quede nuestro testimonio de lo bueno que deja. Y lo bueno que deja es que en nuestro caso han sido 5 años, que ya podemos valorar de muy provechoso en el seno de la congregación. Creo hablar en nombre de la comunidad parroquial y decir muy provechoso la comunidad parroquial. Diría que en el barrio de Capuchino, y mi intervención era para haceros partícipes de estos últimos 6 meses que nos quedan. Nosotros nos sentimos muy honrados y entendemos esto como un regalo que nos hace la Virgen de ser. De hecho, me estaba emocionando cuando Carlos Ismael recordaba vivencias de otros tiempos que nosotros no habíamos vivido. Yo estaba diciendo, es que a mí la Virgen me ha regalado, a los pastoreños de hoy nos ha regalado ser protagonistas de su coronación canónica. Y nosotros, desde la humildad franciscana mayor, pues, y toda la modestia, pues tratamos de hacerlo lo mejor, y las generaciones futuras pues mirarán los vídeos, ya hoy vídeos, ¿no? Y las crónicas, y lo que hagamos pues ahí quedará, ¿no? Entonces la pregunta, quedan 6 meses, nosotros vamos a tratar de dar lo mejor que tengamos. Una de las cosas que habéis dicho, y de hecho está recogido en el decreto, es que solamente hay una coronación por año, al objeto de que se viva en la diócesis efectivamente como un acto de alabanza a la Virgen María, que es la coronación canónica. Esto no es la fiesta de la congregación de la Pastora, ni la fiesta del barrio Capuchino, que lo será, pero tiene una dimensión mayor. Es un acto de alabanza que la diócesis de Málaga hace a la Virgen María, y en este 2024 va a ser la advocación de pastora. Y la pregunta, ¿qué podríamos hacer desde la congregación? ¿Qué cabe más hacer? Está en nuestro afán, pero os hago partícipe, para que en estos 6 meses ese altavoz irradie a otros barrios, irradie a toda la capital, irradie a toda la diócesis, y que se sumen a esa fiesta, a ese acto de alabanza a la Virgen. Vivirlo. Algo tan sencillo como vivirlo apasionadamente, como vivimos los temas en los cofrades. Es decir, a las cofradías se va a la emoción, al sentimiento, al reperú y a la pasión. Y el vivirlo apasionadamente irradia. Entonces, el vivir el camino, degustar el camino, el que peregrina, el que se va acercando, el que llega, que es otro distinto del que salió. ¿Por qué? Porque ha pasado por la formación vivirlo, y eso yo creo que es extraordinariamente eficaz. Igual, en el mismo sentido, vivirlo y disfrutarlo con intensidad, porque estábamos hablando antes de 5 años de preparación, pero estábamos hablando antes también de la devoción y de la transformación del corazón. Si realmente hemos vivido, hemos trabajado, si realmente que lo es, ¿no? Nosotros nos movemos en torno a la devoción a nuestra Madre y en torno al Señor y todo. Pues eso, vivirlo con muchísima intensidad, con muchísima alegría, disfrutar este momento, estos meses que nos quedan, y al final, si hemos transformado el corazón y si estamos viviendo de cara al Señor y a la Virgen, pues eso se tiene que notar de alguna manera en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de hablar de aquello que va a acontecer dentro de los meses de nuestra hermandad, ¿no? Sí, abundo y añado el punto de la generosidad, del concepto diocesano de la coronación. Yo creo que el decreto, de forma implícita, ha convertido las coronaciones canónicas
pues en vez de un acontecimiento privativo de la hermandad de turno, de la devoción de turno, en un acontecimiento diocesano, al permitir solamente una por cada año. Digamos que son goteos puntuales que la diócesis va a regalar a la iglesia de Málaga para que durante al menos ese día toda la diócesis ponga los ojos en la imagen de la Virgen. En este caso, pues es una de las imágenes más bonitas que existen en la diócesis, que la Divina Pastora, ¿no? Pero cuando toque otra, pues otra, ¿no? El saber ser generoso y que en ese día, frente a lo que muchas veces en el mente de los cofrades, que muchas veces somos demasiado luchadores de Nietzsche, ¿no? Justo lo contrario, ¿no? En vez de convertirnos en amantes puntuales de una imagen de la Virgen, al revés, ¿no? Sentirnos regalados, sentirnos que por un día, pues esa Virgen un poco es la de todo, ¿no? Esa devoción a la Virgen, pues recala ese día concreto en un icono que hoy es la pastora y mañana puede ser, pues, la patrona de cualquier pueblo de la serranía, ¿no? Y también sería la de todos. Yo creo que esa visión, el reglamento creo que ha sido bastante intuitivo, bastante listo, y creo que a la larga se va a entender mejor. La pastora es la primera que ha nacido con este decreto, pero en cuanto ocurran 4 o 5 más, yo creo que la gente va a empezar a aprender a leer de este decreto. ¿Alguna intervención más? Creo que no, ¿no? Bueno, pues entonces casi que, no sé si con Cristóbal hay algunas conclusiones para cerrar o... Conclusiones, es que me gustó tanto la frase que dijo don Salvador al principio de que la imagen nos ayude a transformar, que yo me quedaría con ese resumen de la mesa redonda, por impregnarnos un poco de lo que va a significar y lo que está significando la coronación canónica de la Divina Pastora. Nos quedamos con ese cierre y yo creo que la mesa ha cumplido el objetivo. Compartíais la reflexión final de vivir. También creo que ha servido para poner el foco en una a lo que estamos llamados, ¿no? En esta recta final, ya menos de 6 meses para el 5 de octubre, en el corto plazo vivir el Mayo Pastoreño, que es nuestro sino, y la llamada de vivirlo. Pues súper agradecidos por decir sí a la llamada de la congregación, por acompañarnos y, como digo, por aportar luz y contextualizar el camino que estamos recorriendo. Teníamos un pequeño detalle que bueno, queremos ofreceros y es lo mejor que tenemos, que es una representación de la Divina Pastora. Muchas gracias.